Parecía una típica y gélida guardia de patrulla en la frontera hasta que un soldado lo detectó, un ruido tan indistinto que podría haberse confundido con la brisa. Sin embargo, lo que descubrió no fue el viento. Era un cachorro de pastor alemán demacrado, luchando por existir, situado contra una barrera metálica como si anticipara la llegada de alguien. Sin identificación, sin emitir sonido alguno, solo sus ojos transmitían innumerables terrores tácitos. Las acciones subsiguientes de ese soldado no solo violaron todas las regulaciones, sino que también sacaron a la luz una verdad oculta, encendieron un despertar público generalizado y forjaron una conexión destinada a alterar ambas existencias permanentemente. Esta narración se extiende más allá de la mera supervivencia, explora las consecuencias cuando un individuo prioriza la compasión sobre las órdenes y lo que la humanidad presenció cuando la realidad fue finalmente revelada. La brisa a lo largo de la frontera de Texas no murmura, incide. Barre el hormigón y el metal con un frío tan profundo que deja incluso a los soldados experimentados sintiéndose vacíos. El sargento Carlos Mendoza había recorrido esta ruta 100 veces anteriormente, cada patrulla tan desprovista de incidentes y tan silenciosa como la anterior. Sin embargo, en esa noche en particular, hubo una distinción. Un sonido, excepcionalmente tenue y transitorio, rozó su oído. No un aullido, no un gruñido, sino un gemido, delicado, casi imperceptible bajo el estruendo del viento. Se detuvo, atento. Se repitió. No emanaba de la zona boscosa, sino de la valla. La mayoría de los soldados habrían continuado su marcha, quizás presentado un informe, o posiblemente lo habrían ignorado, pero Carlos giró. Avanzó con cautela, examinando la base de la barricada de alambre, anticipando solo basura dispersa por el viento o un pequeño animal herido. Lo que encontró lo hizo congelarse, un diminuto cachorro de pastor alemán, demacrado, temblando, acurrucado contra el frío acero como si estuviera fundido a él. Sus ojos no transmitían súplica, simplemente esperaban, como si hubiera estado contando las horas, esperando un rostro, cualquier rostro, que se detuviera y mostrara preocupación. Sus costillas sobresalían contra su piel como si se hubieran dibujado huesos sobre su pelaje. Sangre seca formaba diminutas vetas alrededor de sus patas, y una oreja, apenas entera, colgaba en un ángulo antinatural, aparentemente desgarrada. Permaneció inmóvil, no emitió ningún gruñido, no hizo ningún intento de huir, simplemente miró. Esa inmovilidad, eso fue lo que lo golpeó más profundamente. No era terror, era rendición, como si ya hubiera llegado a un acuerdo con el hecho de que nadie se acercaba. Carlos se acuclilló, sacó una barrita de proteínas y pasó un fragmento a través de la valla. El cachorro no se abalanzó. Olfateó una vez, luego apoyó la cabeza de nuevo en el suelo como si incluso el acto de masticar fuera un esfuerzo insuperable. Eso lo decidió. Algo profundo dentro de Carlos, algo más antiguo que su rango, más profundo que sus obligaciones, encajó en su sitio. Las regulaciones dictaban permanecer detrás de la demarcación. El manual oficial aconsejaba informar, pero ese manual no fue redactado teniendo en cuenta tales ojos. Permaneció allí más tiempo del prudente, sus exhalaciones empañando el alambre, sus dedos apretando el frío metal. No pronunció nada. ¿Qué se le podía articular a una criatura que parecía haber oído todas las promesas y presenciado cómo cada una se hacía añicos? A su debido tiempo, la oscuridad se profundizó. Carlos se levantó y desanduvo sus pasos, pero su andar se sentía más pesado ahora, un tipo de peso no atribuible al equipo. Esa noche, de vuelta en el cuartel, no durmió, ni siquiera por un momento. Su mirada permaneció fija en el techo, su corazón latiendo como un metrónomo silencioso en cuenta regresiva. Algo sobre ese cachorro se negaba a soltarlo. Y quizás, solo quizás, no estaba destinado a hacerlo. Porque allá afuera en ese viento, presionado contra una frontera que pocos se aventuraban a atravesar,
algo lo había descubierto, algo que se resistía a ser consignado al olvido. Y Carlos ya había cruzado la verdadera frontera. Una que las regulaciones no podían revertir. La mañana siguiente llegó no con un amanecer, sino con una densa niebla presionando contra las ventanas del cuartel como si el cielo mismo estuviera en suspenso. Carlos apenas había usado su catre. Ni siquiera se había molestado con una navaja de afeitar. Algo dentro de él se estaba deshaciendo, aunque no de manera destructiva. No, este era el tipo de desmoronamiento que significaba un despertar, algo que no había experimentado en muchos años, un sentido de propósito. Y quizás, por primera vez en un periodo considerable, una urgencia arraigada en la compasión. Se saltó el desayuno. Sus camaradas observaron. Unos pocos ofrecieron un asentimiento, una ceja interrogante, el código habitual, algo inquisitivo, del soldado para, ¿estás bien? No ofreció respuesta. Su calzado golpeó la grava cubierta de escarcha con más fuerza de lo habitual mientras procedía directamente de regreso a la valla. Sin indecisión, simplemente impulso. Y el perro estaba allí, en el mismo lugar, la misma postura, solo que ahora más apagado, aún respirando, pero solo débilmente. La escarcha se adhería a las puntas de su pelaje. Sus ojos no se levantaron cuando Carlos se acercó, ni siquiera un destello. Eso alarmó a Carlos más que cualquier visión de sus experiencias de combate. No se demoró. Ninguna comunicación con el cuartel general. Ningún plan improvisado. Metió la mano bajo su chaqueta y sacó unos alicates cortalambres, equipo militar estándar, pero decididamente no destinado a este propósito. El frío metal cedió con un chasquido metálico, apenas audible lo suficiente como para reverberar en el acero. Forzó la valla para separarla con sus propias manos, raspándose los nudillos en el esfuerzo, hasta que hubo suficiente espacio para pasar. Cuando alcanzó al perro, su cuerpo apenas se movió. Carlos lo recogió, notó el calor, o más bien la ausencia de él, y apretó la mandíbula. De vuelta en el cuartel, colocó al perro sobre un montón de toallas en el compacto lavabo. No era una mesa de examen de veterinario, era simplemente un suelo de baldosas agrietadas y un viejo calefactor en la esquina, pero era seguro. Humedeció raciones con agua tibia y dejó caer gotas cerca de la nariz del cachorro. Nada. Solo una única y suave exhalación que apenas perturbó el pelaje de su hocico. Carlos lo envolvió en otra toalla, se sentó en el suelo y esperó. Las horas transcurrieron como momentos. Afuera, los soldados reían jugando a las cartas y el café borboteaba. Adentro, solo había dos supervivientes en quietud, uno consumido por el dolor, el otro por algo mucho más profundo, el reconocimiento. Al atardecer, el perro había consumido 2 bocados de comida. Eso fue todo. Pero fue suficiente. Fue suficiente para encender algo dentro de Carlos. Limpió la cara del perro con un paño, lo colocó más cerca del calefactor y, por fin, presenció un destello en aquellos ojos. No miedo, ni esperanza, sino simplemente conciencia, un entendimiento mutuo, ya no estamos solos. Lo llamó perro, no por falta de imaginación para algo más, sino porque el mundo ya le había arrebatado todo lo demás a esta criatura, su voz, su calor, su confianza. Perro no necesitaba una designación elaborada, necesitaba que alguien fuera sincero cuando declarara, «Estás a salvo ahora». Carlos comenzó a sustraer sustento extra del comedor. Limpió las heridas de perro con toallitas médicas birladas de la enfermería y lo lavó con jabón en plena noche. Sus cuidados eran torpes pero gentiles. Perro no se encogió, simplemente observó, siempre observó, como si intentara discernir si esta benevolencia era genuina o simplemente otro engaño. Y entonces, ocurrió algo peculiar. Perro comenzó a seguirlo, no con sus extremidades, sino con su mirada. Cuando Carlos salía de la habitación,
Perro se esforzaba por levantar la cabeza. A su regreso, esa misma cabeza bajaba, lenta y silenciosamente, de nuevo a la toalla, un ritual, un pulso diminuto de conexión. Sin movimientos de cola, sin lametones, solo su presencia. Carlos no le reveló esto a nadie, ni a su oficial al mando, ni al médico, ni siquiera a Morales, cuya litera estaba frente a la suya y que probablemente oía todo. Era más sencillo mantenerlo en secreto. Más seguro. Ciertas verdades, una vez reveladas, corren el riesgo de ser arrebatadas. El cuartel seguía siendo un hervidero de actividad, ejercicios, informes, patrullas perimetrales. Pero Carlos continuó regresando temprano, renunciando a las comidas en el comedor y evadiendo el contacto visual. No era la culpabilidad lo que lo motivaba, era el instinto, el mismo instinto que los soldados aprenden a prestar atención cuando un sentido interno advierte urgentemente: permanece vigilante. Porque esto no había concluido. Esto no era simplemente un perro callejero. Algo en Perro se sentía mal, las heridas, el silencio, la forma en que sus músculos se tensaban ante ciertos sonidos, como motores distantes o pisadas fuertes. Carlos no lo expresó, ni siquiera para sí mismo, pero la idea persistía, siempre justo detrás de su aliento: ¿y si Perro no es solo una víctima, sino un observador? Comenzó como cualquier martes típico: cielos nublados, café del día anterior, el zumbido de maquinaria distante. Sin embargo, algo en la instalación se sentía inusual, el tipo de inusual que hace que incluso la brisa suene orquestada. Carlos acababa de terminar de cambiar los vendajes de Perro cuando llamaron a la puerta, un golpe seco, deliberado, el tipo de golpe que implica: no estamos solicitando entrada. En el pasillo había un hombre demasiado impecablemente arreglado para ser un local. Llevaba una chaqueta negra, pantalones de pinzas, no mostraba insignias, poseía autorización civil, pero mantenía un porte militar. Inspección, declaró, blandiendo una placa tan rápidamente que parecía un juego de manos, el tipo de placa que no correspondía a ninguna rama que Carlos conociera, lo cual era significativo. Carlos asintió con la cabeza, manteniendo la compostura. Habitación en orden, equipo asegurado, sin infracciones. Pero el hombre no ofreció respuesta, simplemente entró como si dominara la atmósfera misma. Su mirada recorrió todo: el catre deshecho, la bolsa de lona parcialmente llena, el suelo aún húmedo por la toalla debajo de la jaula, ahora vacía, de Perro. El estómago de Carlos se hundió. Del área de lavandería provino la tos más tenue, impecablemente sincronizada, no humana, no fuerte, pero suficiente. El inspector hizo una pausa, inclinando la cabeza. «Tiene un resfriado, sargento». Carlos logró una sonrisa. Aire seco, conductos viejos. Ocurre cada invierno. El hombre se demoró un momento demasiado, luego asintió una vez, como si hubieran participado en un silencioso juego de ajedrez y él le estuviera concediendo esta ronda a Carlos por compasión. Después de su partida, Carlos aseguró cada puerta del cuartel 2 veces, luego recuperó a Perro de debajo del lavadero, todavía envuelto en una manta. Perro no ladró, ni gimió, simplemente lo miró, sus ojos plácidos pero remotos, como si hubiera encontrado individuos como ese hombre anteriormente, y no en una capacidad formal y profesional, sino más bien como si lo hubieran perseguido. Carlos intentó descartarlo. Quizás era intrascendente. Quizás simplemente estaba sucumbiendo a la paranoia. Pero esa ilusión se desintegró rápidamente. A las 3 horas, aparecieron luces de vehículos más allá de la valla perimetral restringida. Ningún vehículo debería haber estado en ese lugar. Carlos consultó la lista de servicio, nada registrado. Luego observó las huellas de los neumáticos, profundas, recientes, conduciendo directamente hacia el alambre exterior. Al día siguiente, Perro se negó a comer o moverse, simplemente sentado en la esquina, temblando a cada pisada en el pasillo.
Y no era únicamente miedo, era recuerdo. Esa sensibilidad agudizada no era simplemente adquirida, estaba grabada a fuego en él. Los instintos de Carlos se activaron. Había acumulado suficiente experiencia en zonas clandestinas y operaciones en el extranjero para reconocer cuando alguien estaba siendo seguido. Perro no era solo un perro callejero. Alguien lo había perdido, y quienquiera que fuera no había aceptado la pérdida plácidamente. Por pura necesidad, Carlos tomó una linterna y patrulló el perímetro él mismo, más allá de las torres de vigilancia, pasando el último puesto de control. La tierra estaba húmeda, el barro fresco pero intacto. Hasta que llegó a la misma sección de la valla donde había encontrado inicialmente a Perro. Fue entonces cuando lo notó, un fragmento de tela empapada en sangre enganchado en el alambre inferior, ondeando casi imperceptiblemente con la brisa. No era pelo, no era viejo, hecho por el hombre, de calidad táctica. Junto a él había huellas de botas, pero no del tipo militar estándar. Se acuclilló, examinándolas. Suela gruesa, más ancha, el tipo de calzado diseñado para la agilidad, no para patrullar. No eran nuestras. De vuelta en el cuartel, se sentó en el suelo junto a Perro, que se había acurrucado sobre sí mismo más apretadamente que nunca. Carlos permaneció en silencio, simplemente apoyando una mano suavemente en la espalda de Perro, sin fuerza, sin instrucciones, solo su presencia. Ya no necesitaba respuestas, no esa noche. Simplemente necesitaba tiempo, porque ahora comprendía, Perro no solo había eludido algo, Perro lo había soportado. Y fuera lo que fuera ese algo, no había cesado su búsqueda. Carlos siempre había confiado en el silencio. Como militar, significaba seguridad, como individuo, le brindaba espacio para la contemplación. Sin embargo, recientemente, la quietud que rodeaba el cuartel no era tranquila, era deliberada. Una quietud antinatural impregnaba la atmósfera, inmerecida, como si algo estuviera observando, anticipando, conteniendo la respiración justo más allá de la iluminación. Incluso Perro lo había percibido. Ya no se acurrucaba para dormir en un solo lugar, en cambio, recorría la periferia de la habitación, lenta y ansiosamente, como si delineara un límite invisible que solo él podía discernir. Carlos evitó el sueño, no por incapacidad, sino por lección. Cada crujido del suelo, cada clic de un pomo de puerta, parecía magnificado, el tipo de presión que se siente en la columna vertebral antes de que ocurra cualquier evento real. En la cuarta noche después de la aparición del inspector, algo sucedió. Un leve tintineo, cristal sobre metal. Luego un impacto sordo. No un trueno, no pisadas. Algo había golpeado la ventana del cuartel. Carlos reaccionó rápidamente, en silencio, tácticamente, años de entrenamiento condensados en un movimiento instintivo. Agarró su linterna, se pegó a la pared y se acercó con cautela a la ventana. Afuera, nada. Pero la tensión era palpable, y también lo era Perro, que permanecía inmóvil, con el cuerpo rígido, las orejas gachas, mirando esa misma ventana como si se hubiera transformado en un portal infernal. Carlos se aventuró afuera. Un paso, luego dos. El viento traía el leve olor a goma quemada. Entonces lo vio, apenas discernible en el barro, un conjunto de huellas de botas, no lo suficientemente recientes como para estar húmedas, no lo suficientemente viejas como para pasar desapercibidas. Suela blanca y profunda, diseñada para la tracción, no era calzado militar estándar. Junto a ellas, un cigarrillo aplastado, no una marca nacional, sino extranjera, importada. Alguien había estado allí, esperando. Fue entonces cuando todas las piezas encajaron, el todoterreno, el inspector, la tela ensangrentada. Y ahora esto. Carlos no sufría de paranoia, se estaba quedando atrás. Inspeccionó los detectores de movimiento cerca del depósito de suministros, desactivados.
Eso no era una mera casualidad. Alguien no solo deseaba localizar a Perro, pretendía eliminarlo. Y Carlos, sin saberlo, se había metido de lleno en medio de ello. De vuelta adentro, Perro permanecía inmóvil, pero sus ojos seguían cada movimiento de Carlos, no por miedo, sino por costumbre, como si estuviera registrando cada segundo para sobrevivir. Carlos se arrodilló a su lado, le puso una mano en la espalda y murmuró algo que no había pronunciado en voz alta en años: «No estás solo». Esa noche, Carlos accedió a su ordenador portátil encriptado y profundizó, utilizando viejos contactos, bases de datos oscuras y archivos de su antiguo puesto en reconocimiento especial. Cruzó referencias del patrón de las botas, rastreó las marcas de los neumáticos. Nada surgió en las redes civiles. Pero en una sección restringida de un sitio web de filtraciones de información de defensa, algo respondió. Una fotografía, en blanco y negro. Indistinta. Una instalación, ya no en uso. Ubicación, a 10 kilómetros más allá del perímetro fronterizo. Etiquetas listadas: activo no conforme. Fallo de vigilancia. Brecha de biocontención. Se le cortó la respiración. Vigilancia biológica. ¿De qué demonios había escapado Perro? Pero antes de que pudiera investigar más, la pantalla parpadeó, se congeló y luego se quedó en blanco, un apagado remoto. Los archivos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Y fue entonces cuando cundió el verdadero pánico, no porque la verdad hubiera desaparecido, sino porque alguien había observado su búsqueda. Carlos cerró el portátil. Su reflejo en la pantalla oscura le devolvió la mirada, desgastado, furioso, resuelto. En la esquina, Perro levantó la cabeza. Por primera vez desde el incidente, se arrastró más cerca sobre sus débiles miembros y presionó suavemente su hocico contra la muñeca de Carlos. Sin sonido, sin mover la cola, solo una conexión que no requería palabras. Carlos ahora lo entendía. Perro no solo huía de algo, era fundamental para ello. Y lo que acechara allá afuera, no desistiría. Carlos no huyó. Hizo preparativos. Al amanecer, cada fibra de su ser lo instaba a moverse, a desaparecer, a destruir todo rastro y desvanecerse. Sin embargo, los instintos sin dirección eran simplemente pánico camuflado, y Carlos no estaba diseñado para el pánico, estaba diseñado para la supervivencia. Así, en lugar de recoger sus pertenencias, activó un dispositivo que la mayoría de los soldados desconocían que poseía, un ordenador portátil fortificado con encriptación de grado militar, conectado a una red tan profunda que prácticamente existía dentro de reinos clasificados. Escribió rápidamente, accediendo a los recovecos sombreados de los registros gubernamentales, lugares donde el silencio resonaba más fuerte que cualquier informe de noticias. Evitó buscar a Perro directamente, ya que eso sería demasiado fácil de detectar. En cambio, buscó la huella, la señal reveladora que queda cuando algo potente se libera y se intenta ocultarlo. No tardó mucho. Un archivo de operaciones encubiertas de 2 semanas antes. Ubicación, a 10 kilómetros de la base. Estado, fuera de servicio tras una brecha. Sin nombres, sin registros, solo 3 frases escalofriantes: activo no conforme. Ensayos de alteración sensorial. Fallo de biocontención. Su pulso se aceleró. Alteración sensorial. Se giró hacia Perro, todavía acurrucado, pero ahora con la cabeza apoyada en el interior de la bota de Carlos. Ese tic en sus orejas al oír ciertos vehículos, el horror paralizante al oír pisadas, la forma en que reaccionaba a frecuencias de radio ni siquiera amplificadas. Perro no solo había huido del tormento, lo había soportado. Carlos investigó más, y lo que descubrió no era ciencia, era atrocidad disfrazada de autoridad. Los experimentos formaban parte de un ensayo no autorizado destinado a mejorar el instinto operativo en unidades caninas de campo,
en términos más sencillos, a transformar perros en sistemas de detección vivientes. No con compasión, no con dignidad, sino con drogas, implantes y condicionamiento que obligarían a cualquier veterinario con principios a desechar sus instrumentos con disgusto. Y perro. Los registros indicaban solo un sujeto no localizado, uno que había eludido la contención después de que la instalación fuera evacuada y los activos restantes, neutralizados. Carlos se reclinó, con la garganta seca. El gobierno no había perdido un perro, habían diseñado un arma, perdido el control de ella y ahora la perseguían para borrar su error. Las luces titubearon, y luego su pantalla se oscureció. El portátil no funcionó mal, simplemente dejó de existir. Archivos borrados, memoria limpiada, una terminación remota por alguien que vigilaba el mismo sistema. Carlos se levantó, su silla chirriando contra el suelo, su mano moviéndose instintivamente hacia el arma cargada que no había necesitado durante semanas. Comprobó la puerta, cerrada. La ventana, despejada. Pero la paranoia no anuncia su llegada, se insinúa, y en ese momento, se estaba apoderando de sus entrañas. Se giró hacia Perro, y allí estaba. Perro se había movido, no significativamente, solo unos centímetros hacia adelante. Pero sus ojos estaban fijos en los de Carlos, no suplicantes, no alarmados, simplemente sabiendo, como si el secreto que Carlos acababa de descubrir no fuera una novedad para Perro, era un recuerdo. Ese fue el punto en el que todo cambió. Carlos ya no solo albergaba a un perro callejero, estaba salvaguardando pruebas vivas de una transgresión, un encubrimiento y una criatura que tenía toda la justificación para abandonar la fe en los humanos, y sin embargo no lo había hecho. No podía quedarse en la base. Esa noche, informó a sus superiores que necesitaba un permiso de emergencia, atribuyéndolo al agotamiento y al estrés de las tareas de patrulla fronteriza. Aceptaron su explicación, su historial de servicio le otorgaba esa credibilidad. No mencionó la unidad encriptada oculta en su bota ni el juego duplicado de archivos ahora asegurado en una bolsa impermeable cosida dentro de la manta de Perro. Al caer la noche, Carlos conducía un viejo vehículo militar con matrícula civil, viajando hacia el norte, muy al norte. Evitó los puestos de control, no rellenó formularios. Condujo a través del polvo de Texas como si la propia carretera le debiera su silencio. 12 horas después, llegaron a un pueblo envuelto en niebla en los Ozarks, Eureka Springs, Arkansas, pequeño, aislado, seguro por el momento. Tenía un conocido allí, un exanalista de inteligencia que se había convertido en relojero, un hombre lo suficientemente endeudado con él como para no indagar con preguntas. Dentro de una modesta cabaña de madera cerca del lago, Perro finalmente se acurrucó y durmió un sueño genuino, profundo y sin sueños. Carlos se sentó junto a la ventana, su arma de servicio sobre la mesa, sus ojos en la carretera. No estaba seguro de lo que le esperaba, pero alguien inevitablemente aparecería, porque ahora las personas equivocadas sabían la verdad, y no permitirían que perdurara mucho más. Eureka Springs estuvo envuelta en su niebla como por un escudo protector esa semana. Mañanas gélidas, colinas silenciosas y un lago tan plácido que parecía solidificado incluso cuando no lo estaba. El pueblo en sí apenas hacía ruido. Por eso la aparición de la furgoneta fue tan conspicua, negra, anodina, estacionada con excesiva precisión y durante un tiempo excesivo frente al restaurante de la esquina poco frecuentado por turistas. Carlos la notó al segundo día. No era un vehículo local, no llevaba matrícula de alquiler, carecía de logotipo, no mostraba movimiento alguno, solo su presencia. Ese tipo de quietud intencionada no era mera vigilancia, era una forma de coerción, una comunicación. Estamos al tanto de su ubicación. Sin embargo, la coerción solo es efectiva si uno retrocede. Carlos no retrocedió, simplemente se adaptó. Comenzó a tomar rutas variadas con Perro, alterar sus horarios,
cambiar su ropa de abrigo y mantener un oído atento mientras fingía falta de atención. Perro, por su parte, nunca vocalizó, pero su comportamiento hablaba por sí solo. Gruñía en carreteras desiertas, se resistía a pasar vehículos estacionados y se negaba a dormir profundamente durante la noche. Estaba recordando de nuevo, y esta vez, los recuerdos eran más resonantes que la quietud circundante. Luego vino el incidente en el callejón. Se suponía que era un paseo habitual, un circuito de 10 minutos cerca de la parte trasera de una fábrica cerrada. Carlos lo prefería por las reverberaciones, los ecos revelaban pisadas. Excepto que en esta ocasión, el eco no era el suyo. Dos individuos se movían a través de la niebla como si fueran nativos de ella, silenciosos, rápidos, exactos. No ladronzuelos, no novatos, eran operativos. Sin advertencia previa, sin palabras, solo acción. Carlos instintivamente soltó la correa y giró para enfrentarlos. El primer hombre se abalanzó, con una porra dirigida a la cabeza de Carlos. Carlos evadió, golpeó bajo, agarró el cuello del hombre y utilizó su impulso para lanzarlo contra la pared. La segunda figura se movió más rápidamente, con una aguja en la mano, una jeringuilla. Fue entonces cuando Perro lanzó su ataque. No ladró, cargó a toda velocidad, todo colmillos, pura ferocidad. Golpeó al segundo asaltante con tal fuerza que ambos chocaron contra el contenedor de basura. El hombre gritó, un sonido no de agonía, sino de asombro. No había anticipado resistencia, particularmente de un perro cuyas costillas aún eran visibles bajo su pelaje en proceso de curación. Carlos concluyó el enfrentamiento rápidamente, un codazo a la mandíbula, un rodillazo al abdomen. El primer hombre cayó. El segundo se escabulló y huyó, dejando la jeringuilla atrás. Carlos la recuperó, sin etiqueta, solo una banda roja cerca del émbolo, sangre ya presente en la punta, fresca. De vuelta en la cabaña, Carlos aseguró la puerta, cerró las persianas e inspeccionó cada centímetro de las instalaciones como si estuviera una vez más en un puesto de control hostil. La ilusión de paz se había desvanecido, reemplazada por la cruda realidad. Esto no era una medida de precaución, era una operación de extracción. No habían venido a eliminar a Perro, habían venido a reclamarlo. Pero, ¿por qué una jeringuilla, no un arma de fuego, no una jaula? Carlos miró la aguja, sus manos firmes incluso mientras sus pensamientos corrían. Cualquiera que fuera su objetivo con Perro, no era retribución, era continuación. No deseaban rectificar un error, pretendían reactivar un activo. Perro yacía en el suelo, con los ojos vidriosos, sin parpadear. Carlos se arrodilló a su lado. No te van a llevar, declaró suavemente. No otra vez. Por la mañana, la furgoneta se había marchado, pero las repercusiones permanecían. Carlos comprendió que necesitaba esconderse más, desaparecer más a fondo, ocultarse en algún lugar que ni los fantasmas frecuentaran. Contactó a un viejo conocido, un solucionador, al que le debía un solo favor, uno que Carlos nunca había invocado hasta este momento. Un teléfono desechable sonó 2 veces antes de que una voz preguntara, infórmeme de sus requisitos. Una ubicación. Sin carretera. Sin preguntas. Solo quietud. El solucionador se rió entre dientes. Eso es todo. Y un artículo adicional. ¿Cuál es? Una razón para creer que este perro es significativo. La conexión terminó. 4 horas después, llegaron las coordenadas, una cabaña situada en lo profundo de los bosques del norte, sin dueño, conocida por aún menos personas. Carlos empacó los archivos, la unidad duplicada, un botiquín de primeros auxilios, la manta de perro y la jeringuilla. Todo lo demás se quedó. Si alguien descubría la cabaña más tarde, encontrarían solo polvo y una taza de café que aún conservaba el calor de un pasado que no podía ser corroborado.
Partieron antes del amanecer. El camino que salía de Eureka Springs estaba desierto, pero se sentía congestionado de preguntas, de advertencias, de verdades que Carlos aún no comprendía del todo. Perro ocupaba el asiento del copiloto, envuelto en una manta, con la cabeza apoyada en la guantera como un soldado demasiado cansado para ofrecer un saludo. Carlos no sabía a dónde conduciría el próximo camino, pero estaba seguro de una cosa: esto ya no se trataba de ocultamiento, se trataba de revelación. El bosque del norte poseía una quietud tan profunda que parecía resonar. Los pinos se erguían como guardianes, la niebla serpenteando entre ellos como una respiración. Carlos había llegado al lugar designado, una cabaña remota bordeada por un espeso bosque, caminos de tierra de un solo carril y sin servicio celular. Si alguna desgracia ocurría aquí, nadie detectaría una llamada de auxilio. Perro se adaptó más rápidamente de lo anticipado. Su andar mejoró, aún marcado por una cojera, pero con menos miedo, menos encogimiento y una mayor conciencia, el tipo de vigilancia silenciosa que hizo comprender a Carlos que Perro no se estaba recuperando como un animal doméstico, se estaba recalibrando como un soldado. Las contusiones habían disminuido, pero el entrenamiento arraigado persistía. Después de 3 días, establecieron una rutina: excursiones matutinas, comidas tranquilas, Perro explorando el bosque, discerniendo patrones que solo él parecía comprender. Sin embargo, algo cambió al 4.º día. Perro se abstuvo de comer y dormir, simplemente mirando la ventana trasera como si le hubiera transmitido algo audible solo para él. Entonces, justo antes del amanecer, desapareció. Carlos se levantó de un salto, agarró su rifle e inspeccionó los alrededores. Sin indicios de entrada forzada, sin huellas de botas, pero la correa de Perro estaba cortada limpiamente y la puerta de la cabaña, cerrada con pestillo desde adentro, estaba inexplicablemente abierta. Eso se sintió profundamente equivocado. Siguió las huellas, profundas hendiduras de garras en el barro, hojas desordenadas, una rama rota cada 10 pasos. Perro no huía, estaba guiando, y lo que se había agitado dentro de él había tomado el mando, no el pánico, sino el propósito. Carlos lo localizó a 3 kilómetros de distancia, excavando con intensidad de vida o muerte en la base de un árbol caído, con las patas en carne viva y el hocico cubierto de tierra. Ladró, no por miedo, sino con urgencia. Carlos corrió hacia él y tiró suavemente de Perro hacia atrás, pero Perro se retorció y gimió, arañando la excavación. Así que Carlos cavó más, a través de raíces, más allá de madera podrida, hasta que algo metálico golpeó la pala. Un macuto enterrado, hecho de lona militar, impermeable. Dentro había 3 objetos, un montón de fotografías trituradas, un dispositivo de rastreo GPS y una pequeña bolsa de plástico con documentos manchados de sangre. Y cada artículo llevaba una designación: Proyecto Resolución. Sujeto número 9. Encargado terminado. Activo no recuperado. El pecho de Carlos se oprimió. Una fotografía mostraba una hilera de perros en recintos metálicos, la mitad de ellos tenían los ojos sin vida. Un perro estaba en el rincón más alejado, con las costillas prominentes y los ojos fijos en la lente de la cámara, alerta, observando, esperando. El pie de foto debajo decía: supera todos los umbrales. Retención peligrosa de empatía. Sedación fallida. Carlos se reclinó, los documentos temblando en sus manos. Perro no era simplemente una víctima, había sido el experimento fundamental, el único sujeto que no habían logrado quebrar. Había recordado esta ubicación, no porque lo persiguieran aquí, sino porque había escapado por esta ruta y ocultado la verdad durante su huida. Por un instante, el bosque se quedó completamente en silencio. Perro se arrastró más cerca y apoyó la cabeza en el regazo de Carlos, no como una mascota buscando consuelo, sino como un soldado presentándose ante su último superior. Carlos permaneció en silencio, no necesitaba hablar.
Cada documento en esa bolsa transmitía lo que Perro no podía: tormento disfrazado de entrenamiento, interferencia neurológica, reacondicionamiento conductual, ensayos fallidos, activos descartados y una única desviación: el perro que retuvo la emoción, que resistió, que sobrevivió, que huyó. Recogió los documentos, ocultó el macuto bajo su abrigo y tomó el rastreador. Aún parpadeaba, un pulso lento y rojo, indicando que seguía conectado a algo, en algún lugar, probablemente aún transmitiendo, un riesgo, pero también un vínculo con la verdad. Y ahora se enfrentaba a una elección: destruirlo y mantener a Perro oculto indefinidamente, o utilizarlo y revelarlo todo. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, Perro emitió un gruñido bajo y gutural. Carlos siguió su mirada hacia la cresta entre los árboles. Un parpadeo de movimiento, una silueta. Luego dos. Sin sonido, sin comunicación, solo su presencia. Ya no estaban aislados. Carlos retrocedió lentamente, su mano aferrando el rifle, el macuto presionando contra sus costillas. Perro no ladró, simplemente se quedó de pie, su hombro rozando la pierna de Carlos, preparado para enfrentar lo que finalmente los había alcanzado. No huyeron, desaparecieron más profundamente en el bosque. La dinámica había cambiado. El perseguidor ahora poseía colmillos. Y el perseguido poseía pruebas. Las siguientes 48 horas transcurrieron como un pulso atrapado dentro de una mano cerrada. Carlos no durmió, Perro no descansó. El bosque ya no proporcionaba santuario, se sentía como la arena definitiva, un último giro antes de que el mundo los consignara al olvido o despertara. Carlos comprendió que huir no resolvería la situación: uno no evade sombras equipadas con satélites. En consecuencia, alteró su enfoque. Contactó a la única persona capaz de penetrar el estruendo y obligar a la nación a prestar atención: Rita Armas, una periodista independiente. Es corresponsal de guerra, una vez integrada en la unidad de Carlos durante un tumultuoso despliegue en Siria, ahora presentadora de un incisivo noticiero clandestino que frecuentemente revelaba historias 2 días antes de que los medios nacionales pudieran manipularlas hasta la oscuridad. Su encuentro ocurrió en un motel barato situado junto a un camino de tierra en Missouri. Las ventanas estaban oscurecidas, los teléfonos celulares permanecían en el vehículo. Perro se quedó debajo de la cama, con la mirada fija en la puerta. Rita parecía desgastada, una sudadera con capucha, ojeras oscuras, la misma mirada intensa que una vez había inquietado a los generales. Sin embargo, cuando Carlos colocó el macuto sobre la mesa y sacó las fotografías, su silencio se volvió profundo. «No me estás simplemente informando que torturaron a caninos militares», murmuró. «Me estás diciendo que diseñaron uno, y él lo soportó». Carlos no ofreció respuesta, ninguna era necesaria. Ella abrió la bolsa, examinó su contenido. Sus ojos se abrieron de par en par. La fotografía de Perro en la jaula comunicaba más de lo que 1000 titulares jamás podrían. El informe, marcado como irrecuperable y sellado en rojo. El código del rastreador, la documentación de coincidencia de sangre, las anotaciones de campo con frases como refuerzo psicológico incompatible con la supresión estándar. Cada frase se leía como una transgresión velada en terminología militar. Y luego, la orden de terminación, emitida 3 días después de la fuga de Perro, etiquetada como cumplimiento final, no recuperación, no devolución. Final. Rita se reclinó. Esto se transmitirá en 12 horas. Carlos asintió. Entonces o desaparecemos, o transformamos todo. Ella metió la mano en su mochila y sacó un transmisor de transmisión en vivo, sin interrupción satelital, sin barrera de seguridad corporativa, solo una señal pura, transmitida directamente a sus 200.000 seguidores y a cualquier organización de noticias nacional que estuviera demasiado temerosa para ser la última en informar. Carlos estaba junto a la ventana, inspeccionando la línea de árboles.
Perro no ladró, simplemente se arrastró al centro de la habitación y se acostó, su cuerpo finalmente quieto, como si pudiera percibir el cambio, como si entendiera. Este era el momento en que el mundo finalmente presenciaría lo que le habían hecho. La transmisión comenzó a medianoche. En una hora, el hashtag #Justicia para Perro era tendencia mundial. Por la mañana, los principales medios de comunicación habían retomado la historia. Al mediodía, los representantes militares negaron cualquier participación. Pero los documentos eran inequívocos, las marcas de tiempo auténticas y el público indignado. La gente vio lo que Perro había sufrido, lo que había soportado en silencio. Fotografías inundaron Internet, soldados con sus perros de servicio, veteranos narrando misiones donde sus compañeros caninos los habían salvado, padres compartiendo relatos de perros rescatando niños de incendios. El mundo no solo se unió detrás de Perro, se unieron detrás de lo que él representaba: lealtad inquebrantable, sufrimiento silencioso, supervivencia sin retribución. 2 días después, se obligó a convocar una investigación del Congreso. Se emitieron citaciones. Se convocó a oficiales retirados a conferencias de prensa. Un informante anónimo incluso reveló la existencia de otros programas similares, terminados después de que la fuga de Perro demostrara que las emociones no eran una vulnerabilidad sino una forma de resistencia. Y Carlos permaneció fuera del foco de atención. Él y Perro regresaron a Eureka Springs, no como parias, sino como testigos a quienes el mundo finalmente había elegido creer. La cabaña seguía allí, intacta, tranquila. Pero el silencio era diferente ahora, ya no era miedo, era serenidad. Perro estaba junto al lago, más fuerte ahora, con los ojos más brillantes y el pelaje más espeso. No cojeaba, corría, no huyendo, sino hacia adelante. Hacia el agua, hacia la libertad, hacia un mundo que por fin lo entendía. Carlos estaba sentado en el porche, observándolo. Sin palabras, sin órdenes, solo esa conexión duradera e invisible entre un guerrero y su compañero. 2 almas fracturadas que habían descubierto la curación no en el clamor, sino el uno en el otro. Y quizás esa era la esencia de todo desde el principio. Algunas narraciones no son sobre héroes.